Estamos de vuelta aquí en nuestro primer foro. Vamos a arrancar con la tercera actividad que tenemos el día de hoy en el calendario. Es una ponencia con el tema los retos psicológicos del deportista de alto rendimiento. Estos días en casa han sido complicados para todos. Es tiempo de conocer un método de psicología aplicado para el equilibrio en estos momentos de confinamiento, en voz de uno de nuestros deportistas más destacados en México y de su psicóloga deportiva. Me permito a continuación presentárselos. Antes que nada, les recuerdo a todos nuestros participantes que en cada ponencia, en cada actividad que vamos a tener, va a haber un link diferente para que, por favor, confirmen su asistencia. No se olviden revisar en la parte del chat el link para que llenen el formato y se les pueda acreditar el curso con el 80% de su participación. Cualquier duda en el chat. Y les recuerdo también, si tienen preguntas para nuestros ponentes, no lo escriban en el chat, por favor, pónganlo en la sección de preguntas y respuestas. Y créanme, haremos todo lo posible porque ahora sí que a utilizar todo ese tiempo para preguntarles todas sus dudas a nuestros ponentes. Ahora sí, me permito presentarlos. Por un lado, tenemos a la maestra Norma Elizabeth Mora Rosas, quien es presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte desde el año 2014 y coordinadora de Psicología del Deporte de SportMed Academy, además de ser actualmente directora de Marcher Psicología para el Éxito, donde incluye capacitaciones y asesorías. La maestra Norma Elizabeth cuenta con una amplia lista de deportistas campeones nacionales e internacionales que acompañan su entrenamiento mental. Actualmente es la psicóloga de la Selección Nacional de Tiro de Escopeta, donde acompañó a Alejandra Ramírez y a Jorge Orozco. Egresada de la Universidad Autónoma de Madrid y el ITESO con máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte, junto con la especialidad en Programación Neurolingüística por el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Actualmente se encuentra cursando el diplomado en Pedagogía Educativa en la UNIVA, universidad en la cual continúa impartiendo cátedra enfocada a las ciencias de la salud y la psicología en la actividad física y del deporte. Por otro lado, nos acompaña Jorge Martín Orozco Díaz, quien inició su carrera competitiva desde los 14 años. Sin embargo, se introdujo al mundo del tiro deportivo 4 años antes, siendo su padre quien lo guiara en el camino del alto rendimiento. Desde entonces ha participado en eventos nacionales e internacionales que lo han rankeado entre los mejores tiradores de escopeta modalidad fosa olímpica del país, entre los que destacan sus medallas de oro, plata y bronce en los campeonatos nacionales juveniles, el Campeonato de las Américas y Copa Águila Internacional, entre otros. Su alto nivel de competitividad dentro de la escopeta lo llevó a ser el abanderado nacional durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019, evento donde se colocó en la quinta posición en fosa individual y en el cuarto lugar dentro de equipos mixtos de la misma modalidad. Actualmente fue el primer deportista mexicano en conseguir su plaza para Tokio 2021 y se mantiene activo desde casa, utilizando los eSports como una herramienta para su entrenamiento, explotando esta opción al crear su propio canal en twitch.tv. Sin más, me permito presentarles y cederles el micrófono a la maestra Norma Elizabeth Mora y nuestro seleccionado nacional, Jorge Martín Orozco. Adelante y bienvenidos. Muchísimas gracias, Fernando. Es un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación a participar en este foro junto con Jorge Orozco. Y bueno, pues parte de este conversatorio lo vamos a ir compartiendo con ustedes desde la propia experiencia de Jorge, que clasifica, como bien dijeron, la primera persona a Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ahora, bueno, 2021. Pero bueno, Jorge. Muchas gracias, igualmente un gusto por haberme invitado el día de hoy y un placer estar aquí y que me hayan pues dado el honor de poder exponer este tema. Y pues ahora sí que me presento tal como debería de ser. Soy Jorge Martín Orozco Díaz, tirador de escopeta en la modalidad fosa olímpica para la selección mexicana y ya clasificado a Juegos Olímpicos Tokio 2020, ahora 2021. Bien, tenemos como un tema muy particular. Todos estos retos psicológicos del atleta de alto rendimiento, pues los hemos ido trabajando desde que empezamos con este trabajo ya psicológico con Jorge.
venimos en este proceso de equipo multidisciplinario desde septiembre del 2018 y pues bueno, que puedas ir compartiendo, Jorge, cuál ha sido todos estos retos psicológicos. La idea sería que primero él comparta estas experiencias desde su vivencia. Quiero continuar yo con la parte un poco teórica de todo lo que se ha estado trabajando desde el nombre ya de lo que vendría siendo el entrenamiento mental para complementarlo al final con un conversatorio entre todos nosotros. Pues primeramente me gustaría comentar ahora sí que la gran importancia de la ayuda psicológica a manera un poco anecdótica, contándoles un poquito de lo que es mi historia y el por qué yo creo que es tan necesaria la ayuda psicológica dentro del deporte. Transcurre año 2018, clasificaciones, Juegos Centroamericanos y ya mediados de año del 2018, Juegos Centroamericanos y del Caribe. Barranquilla, Colombia. En ese momento yo había estado teniendo muchos problemas, tanto personales, familiares, como dentro del mismo deporte. No, ahora sí que no me dejarán mentir porque mis resultados están públicos. No fue un buen año para mí en lo absoluto, al menos dentro de ese margen de tiempo. Y después de ver muchas cosas, ver cómo estaban transcurriendo algunos de mis problemas, se optó por la opción de una psicóloga deportiva. En el campo de tiro, Elizabeth ya había estado trabajando con otro aspirante a selección, se llama Mario Domínguez, él ya había estado trabajando junto con Elizabeth y nos la recomienda bastante. Empezamos a ver un trabajo, por mi parte la verdad yo lo sentía forzado. Yo lo llegué a sentir muy forzado, pero en realidad era totalmente necesario. Hasta después me di cuenta de eso, pero para llegar a ese punto se requirió muchísimo, muchísimo trabajo de por medio. Como comentó, empezamos a trabajar aproximadamente en septiembre del año 2018. ¿Por qué? Porque ya la situación, pues tanto psicológica personalmente como deportivamente, estaba grave conmigo. Las cosas no las estaba sabiendo llevar del todo bien. Entonces se optó inmediatamente, ya es necesario esto, empezamos a trabajar con cierta constancia, con bastante constancia de hecho, y ya un poquito más cambiada la mentalidad es, ok, ¿qué quieres lograr en tu siguiente competencia? ¿Cuál sigue? Revisando planes de entrenamiento, viendo el tiempo que teníamos, ok, la siguiente competencia que tenemos es Campeonato de las Américas de Tiro en Guadalajara. Ok, ventaja de local, la tenemos. Lo complicado era el cambio de mentalidad. En ese momento, pues apenas remontando, ya mi calidad como deportista estaba en aumento nuevamente en cuanto a puntajes, scores y comportamiento en cancha, porque ese es otro tema muy importante. Empezó ahora sí que a aumentar mi rendimiento y todo esto se basó por la ayuda psicológica, porque técnicamente quizás no estaba mal. En cancha tal vez no estaba mal, pero mi cabeza era la que me estaba jugando mal. Yo no lo sabía controlar. Entonces la idea fue, trabajemos esto al 100% y demos el mejor resultado posible en la siguiente competencia. Lo estuvimos trabajando arduamente septiembre, octubre, hasta la primera semana de noviembre, que ya fue la competencia, donde el día 5 de noviembre es el último día de competencia ya para clasificatoria, y es el mismo día de la final en el cual entro en sexto lugar con un score de 118 sobre 125. Solamente clasifican los 6 primeros de cada evento, entonces clasifico en sexto lugar y las expectativas, siendo realista en ese momento, no eran altas porque iba saliendo de un bache muy grande. Esperaban, sí, que pudiera rascar entrar a la final, pero ahora sí que el cambio, el switch ahí fue muy drástico, se trabajó mucho y justo antes de esa final tuvimos que ver el tema muy importante. Llegaste a la final, eres un tú nuevo, concéntrate en el evento. Todo lo que pasó atrás ya no importa, lo importante ahora es esto. Se hace ese cambio de mentalidad viendo atrás los 2 meses de trabajo intensivo que ya habíamos tenido. Va transcurriendo la final y una final complicada porque tenemos del continente tenemos un brasileño que ya ha ganado Juegos Olímpicos.
a un norteamericano que ya ha estado en varios Juegos Olímpicos y era la estrella del equipo en ese momento, a un peruano de muy buen nivel, y también a los de Guatemala, que se han destacado por estar haciendo apariciones continuas en eventos de índole internacional, tanto Copas del Mundo como Campeonatos del Mundo. Entonces, pues la expectativa para mí no era muy alta. Se hace el cambio de mentalidad, va transcurriendo la final, van saliendo competidores conforme van pasando las rondas de clasificación nuevas de final. Y para el punto en el que yo me doy cuenta, yo me dejo fluir lo más posible en esa final. Solamente quedábamos 2 competidores ya con cuota olímpica. Ahora sí que el cambio de mentalidad ahí fue extremadamente drástico. ¿Por qué? Porque dejé de enfocarme en el ¿y qué va a pasar y qué voy a hacer? Simplemente dije, disco por disco, blanco por blanco, y paso a paso se logró la cuota olímpica en ese momento. Desde entonces, pues ahora sí que ya yo sé que puedo, me ha ayudado esa final a cambiar mi mentalidad totalmente para otras competencias, porque no es solamente de, ok, lo logré una vez y ya, no. Desde entonces he subido mis scores, me he mantenido practicando al 100%, he hecho más apariciones internacionales en la mayoría de las competencias en las que he estado, tanto en scores altos dentro del ranking de la competencia, como en la misma final. Pues muy bien, Jorge. Yo creo que lo has explicado de una manera como muy clara y sobre todo lo que nos gusta es esta naturalidad. Realmente así lo fuiste viviendo y bueno, me gustaría compartirles un poco esta presentación que tenemos para ustedes desde el punto de vista psicológico, como lo decía Fernando Asbun, cuál es el tema del entrenamiento mental y bueno, algo que sí es súper importante resaltar, la psicología del deporte es una ciencia. Hay quienes de repente plantean algún tipo de procesos de coaching psicológico. El coaching es una muy buena herramienta, pero lo que hemos trabajado con Jorge ha sido desde una medición. Las evaluaciones psicológicas nos han dado muy buenos parámetros y bueno, frente a todos, obviamente lo hemos platicado mucho Jorge y yo, le reconozco su disponibilidad a ser evaluado con toda la honestidad del mundo y hay veces que él me dice, híjole, estos resultados hoy no te van a gustar, pero él sabe que me está contestando con toda la honestidad y sobre eso estamos trabajando. Entonces, parte de la intención de saber cuál es el proceso psicológico, pues es entender cómo, y me dicen si se ve bien ahorita que comparta la pantalla. Sí, voy a irles platicando algunos de los test ahorita que están preguntando en el chat. Son test estandarizados para el deporte y en un momentito más se los platico. ¿Cuáles serían los principales retos psicológicos? Esta fue una de las fotos justo previo antes a la preparación psicológica que nos fuimos a Lima, Juegos Panamericanos. Y bueno, aquí era verano, allá era invierno. La ropa nos lo menciona. Y bueno, ¿cuál sería también la intención de definir? Lo decían en la charla anterior, ¿qué es el alto rendimiento? Voy a platicarles un poco las características psicológicas del tiro deportivo, los retos emocionales y psicológicos de los que se enfrentan los atletas de alto rendimiento y el entrenamiento mental para este tipo de modalidad de fosa olímpica. Alto rendimiento sabemos que es la máxima exigencia de un atleta para la presentación, sobre todo con la parte técnica. Y bueno, aquí con Rudy, que en el 1960 nos ayudan a definir un poco que toda la preparación psicológica del atleta de alto rendimiento está realizada en 2 funciones principales. La primera, cuáles serían las necesidades específicas de cada deportista y las demandas psicológicas de cada deporte. El alto rendimiento, ya lo platicaban los ponentes anteriores, habla de toda una exigencia para tu máxima ejecución. Hablar del peak performance o de la ejecución máxima, ya sea para competición a niveles nacionales, internacionales. Podemos hablar de entrenamientos promedio por semana, alrededor de 10 horas a la semana, 15 horas por semana, 20 horas a la semana, pero la intención obvia es hacia la perfección. Digamos que yo pondría ese sentido como más importante, definirlo de deporte
a lo mejor enfocándonos en el deporte como parte del disfrute, algunas veces en el alto rendimiento dejamos de disfrutar y la intención es cómo buscar el equilibrio psicológico del deportista para que busque su máxima ejecución, pero al mismo tiempo no deje de disfrutar todo este proceso de su ejecución. Y bueno, para el atleta de tiro deportivo con la modalidad de fosa olímpica, sabemos que se enfrenta a una variabilidad del disco. Por ejemplo, el disco sale a una velocidad, con una cierta elevación, con cierta trayectoria, la aceleración del disco, y esto trae, obviamente, si juntamos aspectos climatológicos, todo un comportamiento del disco que el propio atleta no lo puede predecir. Yo creo que es una de las características más importantes de este deporte, y entonces digamos, el análisis de la trayectoria y la dirección y la toma de decisiones en milésimas de segundo hace que el momento preciso para accionar el gatillo tenga, obviamente, la intención de romper el disco. En dado caso de que con el primer disco no lo logre, tiene fracciones de segundo para hacer un segundo disparo y entonces romper el disco en un segundo disparo. ¿Qué características psicológicas se presentan con los atletas digamos, de tiro en todas las modalidades? Número 1, tenemos la capacidad de reacción. Hablamos de concentración, de un enfoque psicofisiológico y sensorial. El atleta tiene que identificar toda la sensación corporal, desde que está bien parado, desde que la escopeta se acomoda en su lugar, desde su respiración, en qué momento inhala, exhala cuando pide el disco y cuando hace apnea para poder tirar. Tomar decisiones, como ya lo decía, y bien lo mencionaba Jorge, control de pensamientos negativos, cambio de estado mental, él ya lo dijo, y reencuadrar las situaciones. Ya cometí errores, ok, ¿en qué momento estoy? Y hago un reencuadre de las mismas. ¿Qué características tiene un tirador? Primero que nada, tener una buena aptitud intelectual espacial y ubicarse en el espacio en el que están. Obviamente sabemos las características de las modalidades de tiro al aire, toda la parte biomecánica, las cuestiones emocionales, cuestiones de habilidades numéricas y abstractas, son características psicológicas y también, de acuerdo a estos autores como Eysenck, nos habla de diferentes rasgos de personalidad y aquí hablamos de cierto tipo de extraversión, emocionabilidad y dureza mental. Los deportistas de tiro no son tan extrovertidos como algunos otros deportes, como podríamos hablar de, no sé, los futbolistas o deportistas que están en equipos de conjunto. Aquí es el mismo contra un disco. No es un deporte de oposición, no es un deporte en el cual tengamos alguna ejecución contra otro y mucho menos un deporte de contacto. Entonces, hablar de todas estas características nos da las bases para saber hacia dónde vamos a dirigir el entrenamiento mental. Primero que nada, ya lo decía Jorge, la intervención psicológica hacia la competición y bueno, vamos a evaluar y que parte de las características psicológicas, lo primero que tuvimos que trabajar con Jorge, ya lo dijo, estaba muy renuente al proceso psicológico. ¿Por qué? Porque como un adolescente, sin tener previamente el conocimiento de lo que hace la psicología del deporte, cuando le dicen, definitivamente te vas con un psicólogo, tenemos la oportunidad de trabajar con otro deportista también de tiro, y él dice, bueno, a partir de que da su visto bueno y dice, ok, estoy dispuesto, pero esa disposición era más a fuerzas que de ganas, ya lo mencionaba él. Entonces, empezamos con una evaluación. Por eso es donde les digo que la psicología es ciencia. Le digo, bueno, tú ya sabes cómo estás, pero los datos lo reflejan. Hablamos también de entrevista, interpretación de estos datos y sumamente importante el trabajo con el entrenador. Saber que el entrenador otorga toda esta confianza en el trabajo mental. Ya también lo mencionó Jorge, técnicamente no podemos decirle gran cosa, menos yo. O sea, un psicólogo jamás va a intervenir en el proceso técnico-táctico, pero sí tenemos que conocerlo. Obviamente, ya me puse con una escopeta, Jorge ya me enseñó a tirar con pistola, entonces identifico las sensaciones y las características propias del deporte y ahora lo entiendo, por eso puedo explicarlo desde esta parte técnico-táctica, pero ese es el papel del entrenador. ¿Qué es lo que me toca a mí? Hablar con el entrenador y hacer esta parte del entrenamiento sumamente integral. Y bueno, hemos hecho muy buena mancuerna el entrenador de Jorge, que resulta una característica particular. El entrenador es su papá.
es 4 veces campeón del mundo y es el entrenador de la Selección Nacional de Tiro de Escopeta en esta modalidad. Y sabemos que tenemos que separar la relación padre-hijo, la relación que existe como atleta y entrenador, y como psicóloga me toca estar haciendo como toda esta función de trabajar con ellos dependiendo de las situaciones en las que se encuentran. Ya que hemos trabajado con el entrenador y que me dice, esta es la planeación, entonces se revisan los objetivos que ya se lograron, se comprueban rutinas. Esto lo tuvimos que establecer con Jorge. Él llegaba, entraba a la cancha y no tenía una rutina establecida. Entonces se modifica esa rutina, se establecen estrategias de respiración, control de pensamientos, la búsqueda del estado mental ideal para entrar a la cancha. Aquí se habla de planificación de posibles dificultades que se pueden presentar de cara a la competición, y esto lo hemos trabajado mucho Jorge y yo, saber que siempre va a haber una situación, una llamada telefónica que le cambie el estado. De repente puede estar temas de prensa o entrevistas o una logística equivocada en el momento, relaciones complicadas con el equipo digamos, de la selección mexicana. Y bueno, a partir de ahí se hacen claves para, ok, ¿qué te está pasando? ¿Te estás sintiendo angustiado, preocupado? ¿Tu cabeza se fue para otro lado? ¿Cómo regreso? Lo que dijo Jorge de recuperar lo que he hecho en esta competencia, de que lo hizo sentir confiado. Entonces sí, el haber clasificado a Juegos Olímpicos en la Copa de las Américas es esta parte. ¿Qué claves tiene Jorge para repetir eso en otras competiciones? Y se establecen técnicas específicas y cada que Jorge compite, repasamos. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? Yo estoy con él miércoles y domingo. No fallamos a los entrenamientos de Jorge porque el psicólogo es lo que tiene que hacer, estar presente en el entrenamiento, y entonces él ya juega algo raro en su cuerpo, de repente hace un movimiento y le digo, ¿qué te pasó ahí? ¿Qué sentiste? Porque me doy cuenta que él hace algo diferente. Bien, estoy leyendo parte de sus preguntas. Ahorita les contesto esta parte que están agregando. Y recuperar el estado mental. Saber parar el pensamiento negativo, recuperar el mejor estado, y esto en fracciones de minutos, porque puede fallar un disco y entonces cuando cambia a la siguiente estación tiene que estar en el mejor momento para seguir haciendo sus tiros. En un segundo que no avanza. Bien, aquí les dejo la referencia bibliográfica para que la puedan anotar, y dejo de compartirles para contestar algunas de las preguntas. Maestra, si quiere, para eso estamos por acá. Entonces, qué bueno, gracias, porque vi eso. Sí, me gustaría, como para también cerrar esta parte del tema, preguntaban cuáles eran las pruebas, igual se las puedo compartir. Hablamos, dos son fundamentales que hemos trabajado con Jorge. Una es el POMS, Profile of Mood States, o perfil de estados emocionales. Es una prueba que establece los diferentes factores emocionales y medimos tensión, depresión, cólera, vigor, fatiga y confusión. Esta prueba nos ayuda a identificar estos estados emocionales, y la única que tiene que estar, digamos, en el cuadrante, hablando de un percentil 50, arriba del percentil 50, el factor vigor. Todas las demás tienen que estar abajo. Cuando empezamos a trabajar con Jorge, el vigor estaba abajo y las demás estaban arriba. Entonces, la tensión, la depresión, la cólera, la fatiga estaban arriba. Partiendo de ahí, tuvimos que hacer un plan de intervención, y bien lo dijo Jorge, fueron meses muy intensos y había sesiones que las hacíamos en una cafetería y nos íbamos al consultorio y nos íbamos a la cancha y nos íbamos a caminar, todo para enseñarle a relajarse, para enseñarle a visualizar, para enseñarle a respirar, porque no sabía respirar, y controlar. Él tiende a ser un chico muy intenso y la ansiedad le llega a tal punto que de repente puede tener urticaria o granitos. Entonces, identificamos desde este proceso multidisciplinario, trabajamos de la mano con su nutriólogo, que pasa de repente por el mismo perfil de su personalidad, entonces
Si se llega a descontrolar, come de más, o se pone muy ansioso, o se duerme muy tarde. Entonces, abarcamos toda la parte integral, desde su vida en casa, su vida en el entrenamiento, su vida escolar y académica. Hemos trabajado muchísimo en ese sentido. Entonces, el entrenamiento, por lo menos en lo que a mí respecta, y el estilo de la psicología del deporte que yo pues estoy convencida de trabajarlo así, es ver al atleta como una persona. Mucha de la literatura en psicología del deporte habla del atleta en el deporte. Algunos psicólogos van a decir, si tienes problemas en casa, eso no me toca a mí, búscate otro psicólogo. Yo también soy psicóloga clínica, he trabajado en psicología clínica mucho tiempo, y bueno, desde que tengo la maestría del 2007 a la fecha, es combinar el proceso emocional de una persona que se ejercita, que compite, que entrena para el alto rendimiento. Pero no deja de ser una persona. Y él no deja de ser un adolescente, no deja de ser un chico que es hijo de familia, y no deja de ser un joven que tiene diferentes aspiraciones. Se le cinta negra en taekwondo, le gustan los games, le gusta hacer muchas cosas. Y entonces encerrarse en el tiro deportivo, que bueno, ya lo trabajamos también en otro momento, la parte del manejo psicológico dentro de la pandemia. Para él fue muy duro llegar de la Copa del Mundo directamente a encerrarse. Y entonces fue todo un tema de cómo recuperar el equilibrio, el descanso, y bueno, ahora ya que estamos volviendo a entrenar, recuperar la parte técnica y ahorita mantener el ritmo, y nuestro objetivo es mantener el estado mental de aquí a enero o febrero. ¿Para qué? Para que el rendimiento deportivo se mantenga, sobre todo pensando en una motivación intrínseca. No hay competiciones ahora, entonces es parte de lo que hemos estado trabajando. Y como les mencionaba, de las pruebas tenemos otra que es la medición del rendimiento psicológico, perfil de rendimiento psicológico del OER, y nos habla de diferentes variables que también se combinan, digamos, a una correlación, y él, obviamente, la variable que estaba fatal era el control de pensamientos negativos. Entonces había que contrarrestar esa variable con unas técnicas ideales para él, desde control de impulsos, control de pensamientos, y también irlo conociendo cada vez más, digamos, para la preparación de tiempos de reacción. La mayoría de los tiradores practica con bolas de tenis. Entonces, aventarlas, cacharlas y generar una reacción ante los estímulos. A él no le gusta eso, entonces diseñamos una técnica bastante divertida. Si quieres platicarles esa técnica. Sí, pues a mí yo no soy tanto de los ejercicios que suele usar casi el resto de competidores. Ajá. Vas a ir a una competencia, vas a ir a cualquier evento internacional y casi todos los tiradores de escopeta van a estar en el ejercicio con las pelotas de tenis, efectivamente, que sí son útiles, sí ayudan a la reacción, pero ahora sí que esto ya va muy del estilo de cada quien. A mí la verdad no me entra para nada ese ejercicio, no me gusta, no siento como que me dé tanto. Entonces, yo que soy un poco más dinámico en cuanto a ese tipo de ejercicios y sobre todo yéndome por el aspecto del arte marcial, porque además del tiro, como ya comentó Elizabeth, yo soy segundo dan en taekwondo y aparte practico artes marciales mixtas y me estoy especializado en Krav Maga. Entonces, lo que es, para mí me gusta mucho lo que es todo el arte de combate. Y dijimos, ¿de qué manera puedo practicar mi reacción? ¿Puedo hacer un ejercicio de activación previo a cancha para poder estar al 100 en cuanto a agilidad, pero que para mí no sea monótono? Entonces, optamos, ok, compro unos pads de boxeo, compro guantes para sparring. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sparring ligero con reacción de qué puño voy a usar, de qué golpe voy a tirar. Según el combo que vaya a hacer es como la posición en la que va a poner los pads y yo tengo que reaccionar lo más rápido posible. Obviamente sin mezclar el combo como es, porque parte de la reacción es saber qué vas a hacer, no simplemente hacerlo por hacerlo. Claro, y en esta parte, bueno, yo soy cinta negra también en taekwondo y en arte marcial coreano, Subak 2 y cuarto dan, y bueno, vamos a aplicar esta parte en la que él y yo nos hemos entendido bastante bien. Entonces yo traigo los pads y le pongo el blanco de una manera, de otra manera, y a veces le doy la indicación, este va a ser solo con brazo cruzado, este va directo, y los estímulos se los pongo de manera aleatoria.
Entonces, semejamos lo que podría pasar en el disco, que no hay manera en la que él adivine desde qué lado viene el disco. Entonces, aquí lo que me he enfocado yo es identificar la personalidad del atleta, generar una buena sinergia entre la confianza y la comunicación entre él y yo, y a partir de ahí saber qué es lo que necesita. Y bueno, es parte de lo que hemos estado trabajando, ya son 2 años, y que nos vemos cada miércoles y cada domingo, y ha sido un proceso de ir creciendo. La intención también es que él sepa competir solo, no siempre estoy con él. Entonces él se fue a España, se fue a Chipre, y él sabe qué hacer. Hicimos una dinámica también en donde él registra todas las variables psicológicas, las cuales tienen que estar del 0 al 10, casi todas evaluadas en el 10, y saber qué factores psicológicos están fallando. Uno de los que le fallaba era la hidratación, y no podríamos imaginar que la hidratación tuviera como una consecuencia en su ejecución, y la hidratación estaba calificada de repente en 0 porque no había tomado nada de agua, o la preparación física antes. Entonces, hidratación, calentamiento, las respiraciones, la concentración, control de pensamientos negativos, todas esas variables llegaron a estar en el 9 y en el 10. Y entonces, bueno, ahora está clasificado como el 12 del mundo dentro del campeonato del mundo. Además de la cuota olímpica, pues. Claro. Maestra Mora, Jorge, primero que nada agradecerles que estén aquí con nosotros y en especial a ti, Jorge, porque pues, gran parte de lo que nos estás compartiendo es muy personal, ¿no? Son cosas muy de ti y son cosas que normalmente no conocemos de manera sencilla de la vida y la carrera de un atleta. Entonces, de ese lado creo que tiene muchísimo valor lo que nos están compartiendo y agradecerte en nombre de todos que estén aquí compartiéndonos sus labores del día a día, cómo te estás preparando para las competencias. Vamos a pasar, si no tiene inconveniente, a la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí algunas. Les recuerdo a nuestros participantes, las preguntas, por favor, pónganlas en la sección de preguntas y respuestas que está ahí a la mitad de su pantalla en la parte de abajo. No las pongan en el chat porque luego eso le salta ahí a nuestros ponentes y los puede interrumpir, los puede sacar de donde. Entonces, por favor, póngalo ahí abajo y haremos todo lo posible por compartírselas. Si me permiten, arranco con la primera. Tenemos aquí una pregunta de Emily Pérez Vélez. Dice así: se habla de un trabajo multidisciplinario. Sin embargo, hay casos en los que el entrenador no colabora de esta manera, ¿no? O sea, el clásico entrenador que es todólogo, ¿no? Que no quiere que nadie más toque a su deportista y trata de ayudarle en todas estas áreas. En el caso de que se anime a trabajar con un psicólogo deportivo, ¿cómo trabajaría él? ¿Cuál sería la labor del psicólogo deportivo para complementar toda esta parte de la formación? Te contesto con un ejemplo. Me tocó tal cual. Un entrenador de la selección mexicana de tiro de arco. Yo fui la psicóloga de Jalisco de tiro con arco. Y una de las situaciones era esta. Te presentó a la psicóloga, yo en ese entonces trabajaba en CODE Jalisco, y él dice, ¿qué no entienden? Que yo no quiero trabajar con psicólogos, a mí no me interesa trabajar con psicólogos, y hasta aventó la pluma, y yo, oh cielos, ¿qué tengo que hacer con este entrenador? Lo primero es, el psicólogo del deporte tiene que saber que sabe, identificar con todo el proceso de la ciencia de la psicología, y obviamente tener una preparación que sustente, que sabes que eres un psicólogo del deporte. Y número 2, darle lugar al entrenador. El entrenador es el jefe. Muchas de las situaciones que se presentan con los entrenadores es que están celosos de que un psicólogo le diga que está haciendo algo mal. Entonces el jefe es el entrenador. Número 3, bueno, empezar a generar una empatía. Ver qué cosas podemos compartir con él, identificar a lo mejor algunos factores de interés y bueno, también dar una muy buena respuesta, sobre todo profesional y sobre todo con ética. Entonces él me dice, bueno, si quieres te dejo trabajar con la categoría infantil, yo de acuerdo, profesor, y dar resultados. El psicólogo tiene que aprender a dar resultados eficaces y se tienen que ver a través de la evaluación, se tienen que ver a través de la confianza de, bueno, lo que estoy trabajando sé que te va a funcionar, dame la oportunidad de trabajarlo y entonces te doy resultados. Después el entrenador me dice, no sé qué hiciste, pero lo que hiciste quiero que lo hagas con la categoría de los juveniles, con la de los mayores,
y después yo le entregaba resultados. Se evalúa a tal niño, su estado mental era aquí y ahora su estado mental está acá. La relación con el entrenador es esta, la comunicación, si hicieron estas correcciones, y también incluía yo a los padres de familia. Entonces, como siempre trabajamos con atletas, la mayoría son muy jóvenes, darle lugar a los padres de familia también. Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer para trabajar, o por lo menos así me ha funcionado cuando el entrenador no está en la mayor disposición. Unas veces también me tocó con un entrenador, yo lo citaba a los atletas, profe, usted dígame a qué hora puedo trabajar con sus atletas. 4:30 yo empiezo. Ok, chicos, los veo, 3:45, nos vemos en las gradas, yo era la psicóloga de atletismo, y a las 4:15 el profe ya me los estaba quitando y yo, híjole, media hora me dejó para trabajar, no importa, me dejaban media hora trabajo. Y entonces dejarles trabajo en casa, o te veo después del entrenamiento, o me quedo allá a un lado por si necesitas algo. Entonces, darle al entrenador toda su posición como jefe y uno como psicólogo del deporte da resultados. Como que suena a dos cosas, ¿no? Que usted se tiene que probar, ¿no? Que le dan a los chavitos y saber si con los niños te sale, pues quiere decir que sí, ¿no? Y la otra, yo creo que también es, muchos entrenadores todavía no toman en serio la parte de psicología deportiva, ¿no? Así es. En lo personal yo también trabajo con psicólogo deportivo, entonces sí, veo el valor que tiene, ¿no? Todos necesitamos esa parte. Paso a otra pregunta, y esta es para los dos, si me dan favor de darme su opinión. Viene de Tomás Cuadras. Dice, ¿en qué se enfoca más el entrenamiento de un tirador? ¿En la parte mental o en la parte física? ¿O debe existir un balance entre las dos? Pues mira, ahora sí que todo, o sea, todo tiene su espacio, sí debe existir ese balance, pero va a haber momentos en los que necesitas un poco más de apoyo en la parte mental que en la parte física o viceversa. Puede depender, eso va a variar totalmente de la persona, va a variar totalmente del atleta, porque en el tiro, al menos en lo que es la escopeta, como es un deporte de movimiento donde el calibre del arma que se utiliza pues es un calibre fuerte, se disipa mucha energía de impacto en el cuerpo, entonces sí genera fatiga física, pero ahora sí que el la constante mentalidad y concentración que se debe tener durante la ronda, durante toda la competencia a veces, porque puedes llegar, vas a decir, ok, son solo 3 rondas, pero las voy a tirar dentro de 4 horas porque es el turno el que me va a tocar participar. Y en esas 4 horas no te puedes salir de concentración. ¿Por qué? Porque la situación así lo amerita. Pero ahora sí que debe existir, sí, un balance. La fatiga mental al final se termina convirtiendo en física, entonces necesitas estar preparado de ambas maneras, porque si tambaleas en una, al final vas a tambalear en la otra también. Así es. Gracias Jorge. Es increíble, ¿no? Pero luego nos encontramos con personas que todavía consideran que un deporte como el tiro, por ejemplo, un deporte como el automovilismo, un deporte como el golf, son deportes que no requieren de preparación física, ¿no? Te dicen, pues todo lo está haciendo la escopeta, todo lo está haciendo el coche, pues el atleta que Sí, o nada que sea, ver, ¿no? muy normal ver y escuchar que te digan, es que solo estás parado ahí disparando, que ahora sí que qué necesidad física, qué exigencia física te puede tener eso. Y yo muy fácilmente les digo, pues entonces, si es tan fácil, un día vayan al campo de tiro, párense, hagan mis 3 rondas de entrenamiento bajo el sol que hago diario. Me dicen si no acaban el día cansados si tiraron arriba de 23 cada ronda. Porque pues llegar y tirar así como así no cansa porque solamente estás soltando disparos sin pensar en lo que estás haciendo. Pero si vas, te concentras de cierta manera y estás tirando en un nivel alto, al final te vas a cansar no solamente mentalmente, sino físicamente. Y hay muchas personas que no te aguantan ese ritmo. De acuerdo. De No, y acuerdo, Jorge. además, platícales del impacto del retroceso de la escopeta, cuántas toneladas terminas recibiendo de impacto. Habíamos sacado una vez el cálculo porque, pues al fin y al cabo, la escopeta es un arma que da mucho impacto por retroceso y dijimos, ¿cuánto impacto recibe el cuerpo en kilos en una sola competencia?
pasado una Copa del Mundo, sacando el cálculo de cuántos disparos hicimos, determinamos que sería un total de aproximadamente 5 toneladas de impacto las que recibió el cuerpo, disipadas obviamente en varias repeticiones de cartuchos. Pero aún así, es un cuerpo humano que está recibiendo impacto continuamente al punto de haber acumulado 5 toneladas. No cualquiera te lo va a aguantar y sí se necesita mucha resistencia física para que al final de la competencia no te hayas quebrado por el cansancio. Me parece, siento que para este tipo de cosas, para que la gente entienda, necesitamos datos duros. Entonces, increíble que tengas ese cálculo ahí. Me sigo con las preguntas. Tengo una aquí de Alan Armenta. Dice, ¿qué tanta importancia tiene el desarrollo intelectual, refiriéndome al desarrollo académico, menciona, para potencializar o no el desarrollo deportivo? Yo creo que sería una respuesta, como bien lo dijo Jorge, dependiendo del atleta y dependiendo del momento. He trabajado con atletas rumbo a Juegos Olímpicos de Río, por ejemplo, paralímpicos. Tuvimos que parar la carrera y ella tuvo que parar un poco la preparación de su tesis, y la carrera se la hizo de 6, 7 años, cuando una persona puede hacer una carrera de 4 años promedio. Entonces, la preparación académica, ¿qué nos da? Nos da mucho conocimiento, nos da muchas habilidades de relación, de habilidades en la comunicación, pero no necesariamente tienes que ser un buen estudiante como para ser un buen atleta. Sin embargo, yo apuesto siempre por la formación integral. Ahora sabemos, por ejemplo, la universidad en una de las que doy clases, están vinculados con Chivas, y los jugadores de fútbol tienen que estudiar una carrera. Y me ha tocado dar clases a jugadores de fútbol que escogen la carrera que más o menos les gusta y es parte del requisito. Entonces, tenemos que ir rompiendo ese tabú de que el deportista no es buen estudiante, y el que es buen estudiante pues nunca va a ser deportista. Yo consideraría que el atleta tiene que ser un ser integral y sí, tiene que tener una preparación, si no académica específica, sí una preparación de vida en la cual tenga hacia dónde dirigir su vida en general, su profesión, a lo que se va a dedicar más adelante, sea académico o no, que lo ideal es que lo fuera. ¿Por qué? Porque la vida del deportista en algunos deportes es muy corta. En el tiro sabemos que es una vida con una, pues está muy prolongada. Hay tiradores de 40, 50, 60 años y lo vimos en Juegos Panamericanos. Son atletas veteranos y están compitiendo igual o él con ellos. Entonces, la vida de un tirador es muy larga, pero hay que tener una preparación en la cual no todo el tiempo es tiro, y también la vida económica pues tiene que seguir, ¿no? Claro, yo creo que ahí nos podríamos aventar otro panel de retiro deportivo, ¿no? Y lo que se viene después. No, ahora sí que Jorge está muy chavo todavía, entonces no hay que meternos en eso, ¿no? Otra pregunta que tenemos por acá es de Jorge Cañares. Dice, y usted mencionaba justo la parte de fatiga mental. Dice, cuando se llega a la fatiga mental por un entrenamiento de alto rendimiento, ¿qué recomiendan para volver a encontrar el ánimo o mantenerse firme al objetivo por el cual se entrena? Tú diles qué haces, Jorge. Pues ahora sí que la fatiga mental por el entrenamiento aquí es constante. ¿Por qué? Porque es un deporte de concentración, es un deporte de control. Entonces, siempre va a existir la fatiga mental, sea un entrenamiento libre, un entrenamiento ya específico con volumen e intensidad o una misma competencia. Entonces, lo que hay que hacer para no perder ese ímpetu de lo que estás haciendo, pues primeramente es ponerte una buena meta y estar mentalizado a cumplir esa meta. Puede ser una meta a corto plazo, puede ser una meta mediano plazo, pueden ser metas largo plazo, pero no solamente es estar metido en el afán de querer cumplir esa meta, también tienes que darte tus tiempos libres, también tienes que, ahora sí que relajarte un poco, porque a final de cuentas si te sobreexiges te vas a terminar quebrando. Por ejemplo, lo que yo suelo hacer, yo además de tiro olímpico, yo también practico tiro táctico, ya más recreacionalmente, aunque ya me estoy yendo también un poco más a la parte profesional, estoy tomando un diplomado en pedagogía del tiro deportivo y tiro de combate,
Y aunque uno lo vea como un trabajo extra, algo académico extra, para mí es un aliviane. ¿Por qué? Porque me salgo de la monotonía de mis entrenamientos normales a hacer algo que también me gusta, pero que al mismo tiempo es nuevo para mí. Entonces, lo ideal es tener ese pequeño control entre cuánto tiempo voy a entrenar y en qué momento me voy a dar una pequeña actividad libre, un pequeño momento libre. Ahorita, pues, no se puede por el tema de la cuarentena y un poco del aislamiento social y la distancia, pero yo siempre, además del tiro, estoy practicando más deportes de manera recreacional, no porque me quiera volver profesional o algo así. Quizás en algunos aspectos sí, como es el tema de esports conmigo, porque además, como lo comentaron en la introducción, ahora, además de ser atleta de alto rendimiento, seleccionado de juegos, empecé a incursionar en el tema de los esports con mi canal de Twitch y yo me quiero profesionalizar en varios juegos. Entonces, buscas como ese otro camino que te va a ayudar a relajarte de uno y te va a dar tu equilibrio mental. Y esa Perfecto, Jorge. parte que está haciendo Jorge es súper valiosa. Y aquí entra otro factor importante, el tema de familia, en donde pudiera ser que, oye, te estás distrayendo del entrenamiento, oye, no estás, tienes que estar estudiando y entrenando. Hay momentos en que también se vale la diversión, se vale el que esté con los amigos, el que haya un momento, por ejemplo, cuando antes de irse a Juegos Panamericanos, que yo los alcancé allá, me dice el entrenador, oye, pero es que necesitamos que entrene el domingo antes de irnos, porque entonces los días de viaje íbamos a llegar y iba a entrenar, y pues él quiere hacer una comida, pero ¿sabes qué? Que no entrene. Es más importante que conviva, que escoja qué es las hamburguesas de salmón, y estaban como muy entretenidos, y se eliminó el entrenamiento de ese día porque era más importante la convivencia familiar. Y el entrenador, en este caso, como respeta mucho esta parte de lo que yo, digamos, puedo sugerir, me dice, está bien, te voy a hacer caso, que no entrene ese día. Y hay otras circunstancias en las cuales la graduación de la prepa, déjalo que se vaya a la prepa, su fiesta, es un joven, es un adolescente que tiene que vivir sus etapas. Entonces yo ahí lo defiendo, siempre estoy defendiendo a Jorge qué es lo que le toca, qué es lo que tiene que hacer, y pues calmar de repente algunas otras situaciones, pero tiene que tener ese equilibrio. Sí, porque al fin y al cabo, que el hecho de que seas deportista no significa que dejes de lado por completo tu vida social. Necesitas de tu vida social y de tu vida privada para poder mantenerte, pues, cuerdo en este ambiente, que es un ambiente muy pesado que no cualquiera podría manejar. Y si no tienes dónde relajarte, dónde sacar tus presiones y dónde poder divertirte cuando ya una actividad se te vuelve un poco más monótona, al fin y al cabo te vas a terminar rindiendo en algún punto porque ya no lo vas a aguantar. Necesitas de un equilibrio en tu vida, tanto como atleta, como, pues, como persona, tu vida social y tu vida académica. Desde luego, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, maestra. Vamos a cerrar con una pregunta y va más o menos sobre la misma línea, me parece que estaba enfocada a usted, maestra, de Janet Parra. Dice, ¿hasta qué punto de gravedad puede llegar la fatiga mental de un deportista de alto rendimiento? Muy buena pregunta, y sí, resulta clave saber en dónde está, primero que nada, la salud mental del atleta. Sabemos que el alto rendimiento es lo más alejado de la salud, porque se la pasan lesionados y están enfocados en el entrenamiento. Identificar hasta dónde la salud física, si hablamos, por ejemplo, de trastornos de anorexia, si hablamos de trastornos de la ansiedad, si hablamos, por ejemplo, de un desfase en las, digamos, horas de sueño, donde ya la salud física y mental y emocional está comprometida, habrá que saber replantear. O se busca la ayuda psicológica o se replantea la vida en relación a continúo o no con el alto rendimiento. Primero que nada es la salud mental, en segundo lugar la salud mental y en tercer lugar la salud mental. Entonces, si ya no hay equilibrio en la salud mental, reestructuras lo que estás haciendo, porque estás trabajando con una persona, no es una máquina. Entonces, si ya tu salud está comprometida, física, a lo mejor tienes lesiones en tu cuerpo que tienes que parar y no vas a volver a competir, y entonces el proceso psicológico es súper duro. Entonces hablamos de resiliencia, hablamos de
un cambio de vida, hay atletas que terminan a lo mejor con lesiones incapacitantes y pasan a ser deportistas paralímpicos. ¿Cómo reestructuran su vida? Y hay quienes ya tienen que parar por completo. Y entonces sí, parte del retiro deportivo forzado o por una situación se tiene que reestructurar, pero lo más importante, yo siempre lo veo así, es la salud mental, la salud integral del deportista. Queda más que claro, entonces, por qué o en qué manera tenemos que replantear las cosas, ¿no? Así es. Se nos va a acabar el tiempo, maestra Jorge. Me piden aquí los participantes si nos podrían compartir ahí en el chat sus redes sociales, ¿no? ¿Dónde los podemos seguir? ¿Dónde los podemos contactar? Para más dudas, si me hacen favor de compartirnos ahí en el chat. Y en lo que lo hacen de parte de todos nosotros, y antes de cederle la palabra a nuestro presidente, agradecerles el haber estado aquí con nosotros en el foro. Y ahorita que hablaba sobre que le daban a los niños para probar y después a ver si así ya le dábamos. Ahora me queda a mí más que claro que la labor que hace usted es muy personal, es muy profesional, y se lo digo por la relación que podemos ver aquí entre usted y Jorge, ¿no? Que se preste un psicólogo y un atleta de esta manera pública, ¿no? A platicarnos sobre su desarrollo, es algo para nosotros que no tiene precio y que sin duda demuestra la gran labor que están haciendo. Les deseamos el máximo de los éxitos en lo que se viene. Jorge, que vas a estar allá en Tokio, te esperamos que sean los resultados que tú buscas. No tenemos duda que les va a ir muy bien. Y le cedo la palabra al licenciado Ferdinando Leal para su reconocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Fernando. Maestra Elizabeth, Jorge, amigo, muchas gracias por su participación. Estoy muy agradecido de que ustedes son uno de los ejemplos de lo que debería de ser una relación entre nuestro psicólogo y el deportista. Estamos muy contentos de contar con su participación. Esperamos los mejores resultados. Jorge, ánimo. Te deseo lo mejor, el mejor de los éxitos en estas competencias. Maestra, muchas gracias por estarnos apoyando como disciplina. Les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos aquí el reconocimiento para ustedes a nombre de la Asociación Yucateca de Tiro Deportivo por haber participado en el primer foro virtual AITIDE de los elementos psicológicos para el emprendimiento deportivo en la nueva normalidad. Enhorabuena, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto. Gracias a sus órdenes y estamos ahora sí que apoyando todo el tema del proceso psicológico y pues adelante. Gracias.